Bueno, muy buenas a todos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro de ajedrez español y hoy os voy a enseñar a jugar al ajedrez. Ya sabéis que el ajedrez tiene fama de difícil, de complicado, pero para nada, vais a ver que las reglas son muy sencillas y que todos vamos a saber jugar. Bueno, el ajedrez es considerado por muchos como un deporte, como una ciencia, como un arte y se juega entre dos personas, se juega entre un bando blanco y entre un bando negro. ¿Y el objetivo cuál es? Pues darle jaque mate a nuestro rival. Igual que en el fútbol, tenemos que conocer el terreno de juego. Por ejemplo, en el fútbol sabéis dónde están las porterías, sabéis dónde está el círculo central, etcétera, etcétera, los corners, pues igual en ajedrez. El ajedrez se juega en un tablero 8×8, como veis aquí, de 64 casillas, 8×8, 64. La tabla de multiplicar las conocemos bien. Y entonces, fijaros que existen lo que se llaman las columnas en el ajedrez, ¿verdad? Luego están las filas. Y esto se va a enumerar igual que los barquitos. No sé si habéis jugado a ese juego donde poníais unos barquitos en un sistema de coordenadas y luego había que hundirlo. Pues aquí el sistema de notación es exactamente igual. Se enumera desde la A hasta la H, ¿vale? Y desde el 1 al 8. De esta manera, esta casilla de aquí del córner izquierdo pues sería A1, ¿verdad? Y por ejemplo esta de aquí, pues sería ¿cuál? Seguro que ya lo había adivinado en casa, sería C3, ¿verdad? A, B, C, 1, 2 y 3. Bueno, también en un tablero de ajedrez existe lo que se llaman las diagonales, ¿verdad? Hemos hablado de las filas, de las columnas y luego están las diagonales. Por ejemplo, esta diagonal sería la A1, H8. Otra cosa muy importante que tenéis que saber cuando vais a comenzar a jugar ajedrez es que siempre tiene que haber un cuadrito blanco a la derecha, ¿vale? De esta manera, esto sería erróneo totalmente, así no se puede jugar al ajedrez, ¿verdad? Porque hay una casilla negra a la derecha y así, correcto, incorrecto, correcto. ¿Veis? Casilla blanca a la derecha. Bueno, una vez que hemos conocido el terreno de juego, vamos a empezar a ver cómo se mueven las piezas, ¿vale? Y luego vais a ver cómo es la configuración inicial en un tablero de ajedrez. La primera pieza que vamos a conocer es la torre, ¿vale? Existen 4 torres en ajedrez que en la posición inicial se colocan en las esquinas, es decir, en las casillas A1, H1, H8 y A8. ¿Cómo se mueven las torres? Las torres se mueven tantas casillas como queráis en horizontal y en vertical. Es decir, fijaros que la torre es muy buena porque puede moverse por muchas casillas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el infinito? No, no se puede ir hasta Portugal. ¿Por qué? Porque hay unos límites en el tablero, ¿verdad? Fijaros. Entonces, como mucho, la torre puede ir hasta H8. Hay que decir que, por supuesto, si existen piezas en el camino, no las puedes saltar. La torre no es una pieza que pueda saltar a sus compañeras. La única pieza que puede saltar a su compañera es el caballo. Entonces, si tienes una pieza de tu mismo bando, como mucho podrás llegar hasta una casilla antes. Y si tienes una pieza del bando contrario en el camino, te la podrás comer, pero en ningún caso la podrás saltar, ¿vale? Puedes llegar hasta aquí o puedes comértela y en ese caso la torre quedará en la casilla donde estaba esa pieza enemiga, ¿vale? Entonces recordad, horizontal, vertical, tantas casillas como queráis, ¿sí? Esta sería la torre. Vamos con el alfil. Los alfiles. Hay 2 alfiles por bando también. Los diablillos. Fijaros, uno, otro. Esta es la posición inicial de los alfiles. ¿Los alfiles cómo se mueven? Bueno, pues se mueven en diagonal. Hay un alfil de casillas blancas que solo se mueve por las diagonales blancas, ¿verdad? Es decir, este alfil se puede mover por esta diagonal o por esta, ¿verdad? Igualmente el alfil de casillas negras. ¿Cuántas casillas se puede mover el alfil? Tantas como queráis, ¿vale? Por ejemplo, si el alfil está en F1 o si hay un alfil en la casilla F3, bueno, pues este alfil se puede mover o bien en esta diagonal o bien en esta otra, ¿vale? Tanto hacia adelante como hacia atrás, igualmente hacia aquí. La misma regla se aplica que con las torres, es decir, si os encontráis una pieza de vuestro bando en el camino, nunca la podéis saltar. Hemos dicho que el caballo, el potro, es la única pieza que es capaz de saltar a sus compañeras. Como mucho podríais llegar hasta una casilla antes de la pieza de vuestro bando. Y lo mismo que hemos dicho antes, si os encontráis una pieza en el camino del bando enemigo, la podéis zampar, ¿verdad? ¡Pum! Sería alfil por B7. Podéis llegar hasta una casilla antes o podéis decidir comérosla. Estos serían los alfiles. Vamos con una de las piezas más complicadas que existen en ajedrez. Los
caballos, que son mis favoritos. ¿Por qué? Porque los caballos son muy buenas piezas para ponerle truco a vuestro rival, pero esto lo veremos mucho más adelante, porque esto es bastante complicado. Fijaros que también hay 2 caballos por bando en ajedrez y se colocan en estas casillas, justo al lado de las torres, ¿vale? Justo al lado de las esquinas, en la casilla G1, B1, G8 y B8. ¿Cómo se mueven los caballos? Estaréis preguntando algunos. Pues se mueven en L. Hay una regla, muy sencilla para explicaros cómo se mueven los caballos. Fijaros que caballo tiene 3 sílabas, ¿no? Caballo. Pues entonces podéis hacerlo así. Caballo. Se mueve en L. Es decir, podéis moveros una en horizontal y 2 en vertical posteriormente, o al revés. Podéis mover 2 en vertical y una en horizontal. Fijaros que siempre es una L. Caballo. 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 ¿Me seguís? ¿Vale? Entonces en L, una L hacia aquí, otra L hacia allí, otra L hacia allí. ¿Pero qué pasa con los caballos? Pues que fijaros que es una pieza muy saltarina. Si tiene una pieza enemiga o de vuestro bando en el medio, pues sí la puede saltar. Es decir, este caballo sí que puede hacer aquí, aquí y aquí y puede saltarlo. ¿Vale? Igualmente, si existe una pieza enemiga, pues puede saltar a ese peón. Caballo. Y es capaz de saltarlo, ¿vale? ¿Cómo se captura? Pues de la misma manera que con las otras piezas. Es decir, si hay una pieza enemiga en una pieza donde ese caballo puede aterrizar, pues te lo puedes zampar sin problema. 1, 2 y 3 y me como la dama, ¿vale? Entonces recordad, el caballo, la única pieza que es capaz de saltar a sus rivales. ¿Qué más cosas tenemos? Hemos visto el alfil, hemos visto el caballo y hemos visto la torre. Vamos con las 2 piezas más importantes del ajedrez, la dama y el rey, ¿vale? Fijaros, existe una dama por bando solamente, un rey por bando que tenéis que cuidar como si fueran vuestros hijos. ¿Por qué? Porque son súper importantes. Vale, vamos a tratar de explicar cómo se mueve. Primero la dama, ¿vale? Nos olvidamos de los reyes y primero vamos a ver cómo se mueve la dama. La dama es la mejor pieza del tablero con diferencia. Es la ama del tablero. ¿Por qué? Porque se puede mover en cualquier dirección y las casillas que queráis. Es decir, se puede mover tanto en vertical, tanto en horizontal, como en diagonal, todas las casillas que queráis. Es decir, es una combinación de la torre y el alfil. Recordad que la torre se movía en horizontal y en vertical y el alfil se movía en diagonal. Pues la dama es la combinación, es la fusión. ¿Os acordáis de aquellas fusiones de Dragon Ball donde se fusionaban Goku y Vegeta? Pues aquí sería una fusión de la torre y el alfil. ¿Por qué? Porque se puede mover en cualquier dirección y las casillas que queráis. Así que es una pieza súper importante, la que más vale. ¿Vale? 9 puntos. Entonces, repetimos, pues te puedes mover en diagonal, las casillas que quieras, en vertical y en horizontal, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo para que aprendáis a mover la dama. Fijaros, imaginaros que una dama blanca está en la casilla E4 y que hay una torre negra en B7 y un peón en B4. ¿Qué piezas podemos capturar? O imaginaos que también hay un alfil en F7 y le toca al blanco. Pues el blanco podría capturar la torre de B7, ¿verdad? Porque es capaz de moverse en diagonal. Podría capturar también el peón de B4. Que no sería demasiada buena idea. ¿Por qué? Porque entonces el negro podría capturarte la dama posteriormente. Simplemente eso, recordad, dama se puede mover para todos lados. Horizontal, vertical y en diagonal. Vamos con el rey. El rey es la pieza más importante del ajedrez. ¿Por qué? Porque si nos dan jaque mate al rey y perdemos la partida. Así que hay que cuidarlo muy bien. Pues hay un rey por bando y el rey es igual que la dama pero con muchas restricciones. El rey se puede mover en cualquier dirección pero solo una casilla, ¿vale? Decíamos que la dama puede moverse en diagonal, vertical y horizontal cuantas casillas queramos. Pues bien, el rey solamente una casillita. Puede moverse en diagonal pero solo una casilla. Diagonal, solo una casilla y una casilla. En vertical se puede mover pero solamente una casilla. Igual para atrás. Y lo mismo en horizontal, a la izquierda y a la derecha. Así que, como veis, puede moverse a todas las casillas de alrededor, pero no más allá. Y como digo, es la pieza que tenemos que cuidar y que tenemos que poner a buen recaudo en el medio juego, con una cosa que vamos a llamar enroque, que es una jugada defensiva para poner nuestro rey a buen recaudo. Como digo, si al rey nuestro lo atrapan, si al rey nuestro le dan jaque mate, se nos habrá acabado el negocio, ¿vale? Y habremos perdido la partida de ajedrez. Bueno, pues
¿Qué nos faltan? Bueno, aquel que haya visto alguna vez un juego de ajedrez dice, oye, este tío, ¿qué está diciendo? Este feo que tengo ahí enfrente de la cámara. No me está hablando de los peones. Exacto. Tenemos los peones, los más chiquititos, pero muy importantes. ¿Por qué? Porque los peones van a proteger a nuestras piezas mayores al inicio de una partida de ajedrez. Vais a ver que tenemos 8 peones por cada bando en ajedrez, que se colocan en la segunda fila, ¿vale? Lo vamos a colocar aquí, fijaros qué bonito, 8 peoncillos, aquí 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la primera fila, como sabéis, van a ir las piezas mayores. Por supuesto, el rey va en E1, si el rey es blanco va en la casilla negra, la dama blanca va en D1. Vamos a colocar todas las piezas para que aprendáis, ¿vale? Y lo mismo en negro. Fijaros, la dama, la torre, el alfil, otro alfil y otra torre. Entonces, como digo, hay 8 peones. El peón mueve solamente un paso en vertical hacia adelante siempre, con una única excepción. Y esta excepción es cuando el peón se encuentra en su posición de salida, que puede decidir si moverse un paso o dos, ¿vale? Es decir, si el peón está en E2, en su posición de salida, tú puedes decidir jugar E4 o E3, ¿vale? Eso sí, siempre solamente puedes mover un peón por turno, que siempre muchos de vosotros habrán contado, oye Pepe, que mi abuelo me dijo que yo podía mover 2 peones a la vez para empezar una partida de ajedrez. Eso no es posible, es un cuento chino, ¿vale? Eso directamente es ilegal. Así que solamente un peón por turno, una pieza por turno, ¿vale? Que nadie me haga esto de los 2 peones, que eso no existe. Entonces, el peón, un paso, salvo con la excepción de que el peón se encuentre en su posición inicial, que puede moverse 2 pasos. Aquí puedes decidir jugar F4, ¿vale? Pero una vez que el negro te responda, por ejemplo, con la jugada de 6, tú ya no puedes mover 2 pasos otra vez del peón. Cuando ya has movido el peón, ya solamente puedes moverlo un paso, ¿vale? Entonces, imagínate que decides jugar E3, D6, ya solo puedes mover el peón un paso, ¿sí? Por supuesto, cualquier otro peón, como todavía no lo has movido, puedes moverlo 2 pasos. Pero los peones no hemos dicho cómo capturan. Porque, por ejemplo, imaginaros que llegamos a esta posición, los peones quedan bloqueados. ¿Por qué? Porque no capturan en vertical, ¿vale? No puedes hacer esta jugada. Los peones comen de lado. Y es decir, cuando un peón rival se sitúa en una casilla por delante de la nuestra y de lado, entonces podemos comernos ese peón, ¿vale? Esto sería peón a D5 y esto sería E por D5, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si ahora las negras juegan C6, pues podríamos comernos ese peón, ¿vale? Pero recordad que no te puedes comer este peón así, tiene que estar una fila por delante, ¿vale? Es decir, si por ejemplo ahora las negras juegan caballo F6, tú no te puedes comer este peón. Este peón tendría que estar o bien en E6 o bien en C6 para poder ser capturado, ¿vale? Entonces simplemente recordad eso, los peones mueven hacia adelante pero capturan de lado, ¿vale? Listo. Así que estas son las reglas del ajedrez. Puede sonar un poco difícil, pero como veis, simplemente mover para adelante, para atrás, en diagonal, en L, no hay más, ¿vale? Horizontal, vertical. Recordad, peón, un paso o 2 pasos. Alfil diagonal, torre, horizontal, vertical, dama, para todos lados, rey, para todos lados, pero solamente una casilla. Caballo en L. Así que ya está. Pues nada, espero que os haya gustado la explicación y ahora vamos a ver unos conceptos un poquito más difíciles que todavía nos quedan para saber cómo jugar ajedrez a la perfección. No os vayáis. Hasta luego.